El silencio en la alta montaña tiene una textura diferente. No es simplemente la ausencia de ruido, es una entidad pesada, fría y vigilante que se presiona contra los tímpanos hasta que uno empieza a escuchar el propio torrente sanguíneo golpeando desde dentro. Hacía 6 meses que el mundo se había roto. 6 meses desde que las transmisiones de emergencia pasaron de las alertas estridentes a la estática blanca y, finalmente, a la nada absoluta. Para el grupo de 9 supervivientes, 4 hombres y 5 mujeres que el azar y la desesperación habían unido, ese silencio de las cumbres se había convertido en su religión y su escudo. La cabaña, una estructura robusta de madera y piedra diseñada originalmente como un refugio vacacional para ejecutivos adinerados, se alzaba a 2000 metros de altura. Allí arriba, el aire era tan fino que cortaba los pulmones al respirar profundo, y la neblina matutina se aferraba a los pinos como fantasmas renuentes a disiparse con el sol. Creían que la altura los protegía. Creían que el frío, ese enemigo implacable que congelaba el agua en las tuberías improvisadas, también congelaría la carne muerta de las hordas que devoraron las ciudades allá abajo. Alexis ajustó la correa de su rifle de caza sobre el hombro. El cuero crujió suavemente, un sonido que le pareció un disparo en la quietud del amanecer. Era su turno de patrulla perimetral junto a Diego. «Hace más frío que ayer», murmuró Diego, frotándose las manos enguantadas para generar algo de fricción. Su aliento se materializó en una nube blanca frente a su rostro. «Deberíamos haber traído un poco de café bien caliente». Alexis no respondió de inmediato. Sus ojos, rodeados de ojeras oscuras que delataban el insomnio crónico del superviviente, escaneaban la línea de árboles. «El frío es bueno», dijo Alexis finalmente, con voz rasposa. «El frío los hace lentos. El frío los detiene». Caminaron en paralelo, separados por 10 metros, moviéndose con esa marcha cautelosa que habían aprendido a la fuerza, levantar el pie, buscar un lugar firme, apoyar el peso gradualmente para no romper ramas secas. El suelo estaba cubierto de una alfombra de agujas de pino húmedas que amortiguaban sus pasos. El bosque era un laberinto de troncos verticales y sombras alargadas. Durante los primeros 3 meses, cada ardilla que saltaba entre las ramas provocaba un ataque de pánico. Ahora, 6 meses después, habían aprendido a filtrar los sonidos de la naturaleza de los sonidos de la muerte. Pero ese día, el bosque tenía algo diferente. Había una tensión eléctrica en el aire, un cambio sutil en la atmósfera que erizó el vello de la nuca de Alexis. Se detuvo en seco y levantó el puño cerrado. La señal universal de alto. Diego se congeló a su izquierda, agachándose instintivamente detrás de un roble masivo. Alexis se arrodilló, ignorando la humedad que empapaba la rodilla de sus pantalones de carga desgastados. «¿Qué ves?», susurró Diego, su voz apenas un hilo de aire. Alexis no señaló con el dedo, señaló con la mirada. A unos 5 metros delante de ellos, el musgo verde y esponjoso que cubría la base de una roca estaba alterado. Se acercó arrastrándose, con el rifle preparado. Lo que encontró le heló la sangre más rápido que el viento de la montaña. No era la huella arrastrada y torpe de un caminante, esos pies descalzos o con zapatos a medio poner que dejaban surcos erráticos en la tierra. Esto era distinto. Era una huella profunda, definida. El dibujo de la suela era agresivo, geométrico. Alexis pasó el dedo enguantado por el borde de la impresión en el lodo. «Botas tácticas», murmuró para sí mismo. «¿Qué?». Diego se acercó, rompiendo el protocolo de distancia. «Mira el talón». «Mira la profundidad», Alexis señaló. «Alguien pesado. Alguien cargando equipo. Y no es solo uno». Alexis amplió su campo de visión. Ahora que sabía qué buscar, las vio. 2, 3, 4 pares de huellas diferentes. Se movían en formación. No vagaban sin rumbo como los muertos, se movían con propósito, con disciplina militar. Diego palideció. Quizás son otros supervivientes. Gente como nosotros, buscando refugio. Alexis negó con la cabeza y avanzó 1 metro más, apartando unos helechos secos. Algo brilló bajo la luz filtrada del sol. Lo recogió con cuidado. Era un casquillo de bala. Pero no era un casquillo viejo,
oxidado por la intemperie, de esos que a veces dejaban los cazadores años atrás. El latón brillaba, inmaculado, dorado y letal. 308, dijo Alexis, leyendo el calibre en la base. Reciente. Dispararon aquí hace menos de 24 horas. Y no veo cuerpos de caminantes, ni sangre negra. ¿Entonces a qué le dispararon? Preguntó Diego, y el miedo en su voz era palpable. Probablemente estaban probando las miras, respondió Alexis, poniéndose de pie y mirando hacia el valle inferior, hacia donde la pendiente descendía abruptamente hacia la niebla. O limpiando el camino. El descubrimiento cambió la gravedad de la mañana. Ya no era una patrulla de rutina, era una misión de reconocimiento. Alexis y Diego avanzaron, siguiendo el rastro de las botas militares en reverso, hacia el borde de un risco que ofrecía una vista panorámica del valle que se extendía a los pies de la montaña. Se tumbaron cuerpo a tierra en el borde del precipicio, sacando los binoculares. El valle, que meses atrás era un tapiz verde de naturaleza virgen, tenía ahora una cicatriz. A unos 3 kilómetros de distancia, en una meseta natural cerca del río, había movimiento. Alexis ajustó el enfoque de los lentes. Lo que vio le revolvió el estómago. No era un campamento improvisado con tiendas de campaña de colores chillones y fogatas descuidadas. Era una fortaleza. Habían utilizado camiones de carga volcados para crear un perímetro externo. Había torres de vigilancia construidas con andamios de construcción y en cada torre una silueta oscura montaba guardia. Alexis pudo distinguir el brillo del sol reflejándose en cañones de armas automáticas. «Dios mío», susurró Diego. ¿Son militares? ¿Es el ejército? Alexis observó con más atención. Vio camionetas negras, blindadas de forma casera con planchas de acero soldadas a las puertas. Vio banderas que no correspondían a ninguna nación, sino que ostentaban símbolos crudos pintados con spray. Y vio la forma en que los hombres caminaban entre las tiendas, con esa arrogancia depredadora de quien se sabe dueño del caos. No, dijo Alexis, sintiendo un sabor metálico en la boca. No son militares. Mira cómo visten. Mezcla de camuflaje y ropa civil cara. Cadenas de oro sobre chalecos tácticos. Narcos, concluyó Diego, la palabra cayendo como una sentencia de muerte. O paramilitares. O lo que sea que sean ahora, Alexis bajó los binoculares. Se han organizado. Tienen generadores, tienen vehículos y tienen armas pesadas. Y están a menos de medio día de camino de nuestra puerta. El viento cambió de dirección en ese momento, trayendo desde el valle un sonido débil pero inconfundible, música. Una cadencia rítmica y grave, distorsionada por la distancia, pero que hablaba de una total falta de miedo. Ellos no temían hacer ruido. Ellos eran el ruido. Mientras tanto, 1 kilómetro al este del refugio, la realidad de la amenaza estaba a punto de volverse física. Sofía y Valeria habían bajado hasta el arroyo secundario. Era una tarea necesaria pero peligrosa. El sistema de recolección de lluvia del refugio se había agrietado con la última helada y necesitaban agua potable. El arroyo era un lugar hermoso, un rincón donde la catástrofe mundial parecía no haber llegado. El agua cristalina corría sobre piedras suaves y el musgo colgaba de los árboles como cortinas de terciopelo verde. Sofía, una mujer de 30 años que antes del colapso era arquitecta, sumergió los bidones de plástico en la corriente helada. Sus manos estaban rojas por el frío, pero no se detuvo. La eficiencia era clave. «Date prisa, Vale», susurró, mirando nerviosamente hacia la espesura. Valeria, más joven, de apenas 22 años, montaba guardia con un bate de béisbol de aluminio. Era una protección irrisoria contra una horda, pero psicológica contra el miedo. «Tranquila, Sophie. No se oye nada. Ni pájaros». «Eso es lo que me preocupa», respondió Sofía, cerrando la tapa del primer bidón. El sonido de una rama al romperse fue tan fuerte que ambas saltaron. No vino de lejos. Vino de justo detrás de los arbustos de zarzamora, a menos de 5 metros. Sofía dejó caer el bidón, que se hundió en el agua. Valeria levantó el bate, temblando visiblemente.
Esperaban ver el rostro putrefacto y grisáceo de un muerto, la mandíbula descolgada, los ojos lechosos. Lo que salió de entre los arbustos fue mucho peor. Era un hombre vivo. Llevaba pantalones de camuflaje urbano y una camiseta negra ajustada que marcaba unos músculos trabajados en gimnasio. Tenía la cabeza rapada y un tatuaje de una serpiente que le subía por el cuello hasta la oreja. Sostenía un rifle de asalto AR-15 con una naturalidad perezosa, apuntando al suelo, pero con el dedo cerca del gatillo. Sonrió, y sus dientes eran demasiado blancos, demasiado perfectos para el fin del mundo. «Pero miren nada más que tenemos aquí», dijo el hombre. Su acento era pesado, arrastrando las vocales con una mezcla de burla y amenaza. «2 venaditas bebiendo en el río». Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Instintivamente, dio un paso atrás, poniéndose delante de Valeria. «No queremos problemas», dijo Sofía, tratando de que su voz no temblara. «Solo estamos cogiendo agua. Ya nos íbamos». Otro hombre apareció a la izquierda, saliendo de detrás de un roble. Este era más bajo, con una barba tupida y una cicatriz que le cruzaba la ceja. Llevaba una escopeta recortada colgada al hombro. «¿Irse?», se rió el segundo hombre, escupiendo al suelo. «Apenas empieza la fiesta, reinas. El patrón se va a poner muy contento. Llevamos semanas sin ver compañía de calidad». El subtexto era tan claro y repugnante como el lodo bajo sus pies. No eran supervivientes buscando ayuda. Eran cazadores encontrando presas. «Por favor», dijo Valeria, su voz quebrándose. «Déjenos ir. No tenemos nada». El hombre del tatuaje dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal. Olía a tabaco, a sudor rancio y a colonia barata. «Tienen todo lo que necesitamos», susurró, extendiendo una mano para tocar el cabello de Sofía. En ese milisegundo, el tiempo se dilató. Sofía vio la mirada de lujuria en los ojos del hombre, vio la confianza arrogante de quien tiene un arma frente a 2 mujeres indefensas. Y vio el bidón lleno de agua a sus pies. No lo pensó. Fue puro instinto animal. Sofía pateó el bidón de 20 litros con todas sus fuerzas. El recipiente pesado golpeó la espinilla del hombre tatuado con un crujido sordo. El hombre gritó de sorpresa y dolor, doblando la rodilla. «¡Corre!», gritó Sofía. Empujó a Valeria hacia la pendiente boscosa y ambas salieron disparadas. «¡Hijas de perra!», rugió el hombre detrás de ellas. Un disparo tronó en el bosque. La bala impactó en un tronco a centímetros de la cabeza de Sofía, enviando astillas de madera contra su mejilla. No miraron atrás. Corrieron como nunca habían corrido en sus vidas. El terreno era empinado, lleno de raíces traicioneras y rocas resbaladizas. Los pulmones de Sofía ardían como si hubiera inhalado fuego. El corazón le golpeaba las costillas con violencia, amenazando con romperse. Escuchaban las botas pesadas de los hombres detrás de ellas, rompiendo la maleza, gritando órdenes, insultando. «Por la derecha, cortales el paso», gritaba una voz. Valeria tropezó, cayendo de bruces contra la tierra. «Levántate», chilló Sofía, agarrándola del brazo y tirando de ella con una fuerza que no sabía que tenía. Siguieron subiendo, arañando la tierra, ignorando las ramas que les azotaban la cara y les abrían cortes finos en la piel. La adrenalina había borrado el dolor, dejando solo el terror puro y destilado. El conocimiento del terreno fue su salvación. Conocían un sendero de ciervos, un atajo estrecho entre 2 formaciones rocosas que los hombres de abajo, forasteros en esa montaña, no vieron. Se deslizaron por una grieta en la roca, raspándose los codos y las rodillas, y se quedaron totalmente inmóviles en una pequeña cueva oculta, tapándose la boca con las manos para ahogar los jadeos desesperados de su respiración. Los pasos pesados pasaron cerca. Muy cerca. ¿A dónde se fueron estas malditas?, gruñó la voz del hombre de la escopeta, justo encima de sus cabezas. Se escondieron. «O corren rápido», respondió el del tatuaje. «Déjalo. Ya sabemos que están aquí. Ya sabemos que hay un nido cerca.
Hubo una pausa, un silencio terrible donde Sofía podía escuchar el latido del corazón de Valeria retumbando en la pequeña cueva. Vamos a avisar al campamento, dijo finalmente el hombre. Volveremos con los perros. Y entonces no habrá donde esconderse. El sonido de las botas se alejó lentamente, descendiendo hacia el valle. Sofía y Valeria se quedaron abrazadas en la oscuridad de la grieta, temblando incontrolablemente, con las lágrimas lavando la suciedad de sus rostros. Habían escapado, sí. Pero la sensación de seguridad se había roto para siempre. Habían sido marcadas. Habían sido cazadas. La noche cayó sobre el refugio como una manta de plomo. Dentro de la cabaña principal, la atmósfera era de un funeral anticipado. Las ventanas habían sido cubiertas con tablones dobles y mantas gruesas para evitar que cualquier luz se filtrara al exterior. Una única lámpara de aceite iluminaba los rostros de los 9 supervivientes, proyectando sombras largas y distorsionadas en las paredes de madera. Sofía, todavía con restos de sangre seca en la mejilla por el roce de la madera, terminó de relatar el encuentro. Su voz era monótona, vacía por el shock. Dijeron que volverían con perros, susurró Valeria, sentada en un rincón, abrazando sus rodillas. Alexis, de pie junto a la chimenea apagada, asintió gravemente. Coincide con lo que vimos Diego y yo. Es un grupo paramilitar grande. Ex-narcos, mercenarios, gente mala. Tienen el control del valle. Tenemos que irnos, dijo Jorge, uno de los hombres mayores del grupo. Ahora mismo. Empacar y subir más alto. ¿Más alto?, replicó Lucrecia, una de las mujeres. ¿A dónde, Jorge? Arriba solo hay nieve y roca. Moriremos de frío en 2 días. Y aquí moriremos fusilados o violadas, espetó Sofía, con una dureza repentina que silenció a la sala. Nos vieron. Saben que estamos cerca. Es cuestión de tiempo. El debate estalló en susurros furiosos. El miedo tiene un olor particular, una mezcla de sudor ácido y desesperación, y esa noche la cabaña apestaba a ello. Se sentían ratas atrapadas en una caja, esperando a que el gato metiera la zarpa. Silencio, ordenó Alexis de repente, levantando la mano. Todos callaron. ¿Qué pasa?, preguntó Diego. Afuera, dijo Alexis, caminando hacia la puerta trasera, la que daba al perímetro norte, hacia la zona más alta de la montaña. ¿Son ellos? ¿Son los narcos?, preguntó Valeria con pánico. No, dijo Alexis, pegando la oreja a la madera. Los narcos no hacen ese ruido. Alexis entreabrió la mirilla improvisada de la puerta. La noche exterior estaba iluminada por una luna llena, fría y plateada, que bañaba el bosque en una luz espectral. Al principio, no vio nada. Solo los troncos negros de los pinos y la nieve ligera que había empezado a caer. Pero luego, hubo movimiento. Una figura solitaria emergió de entre los árboles, a unos 20 metros de la cerca de alambre que habían levantado alrededor del refugio. Caminaba con una lentitud exasperante, arrastrando el pie izquierdo en un ángulo antinatural. Llevaba una chaqueta de esquí de colores brillantes, ahora desgarrada y cubierta de una costra negra y aceitosa. Alexis sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Es un caminante?, preguntó Diego, asomándose por encima del hombro de Alexis. Sí, respondió Alexis, perplejo. La criatura se acercó a la alambrada. Bajo la luz de la luna, su rostro era una máscara de horror. La piel se había retraído por la congelación, dejando expuestos los dientes en una sonrisa eterna y grotesca. Le faltaba la nariz, y sus ojos eran 2 pozos blancos, lechosos, ciegos pero fijos en la cabaña. El caminante chocó contra la alambrada. No gruñó. No gritó. Solo empujó, con esa persistencia mecánica y sin cerebro de los muertos. El alambre chirrió bajo su peso. No debería estar aquí, murmuró Sofía, que se había acercado. Estamos a 2000 metros. Nunca han subido tanto. Se congelan antes de llegar. Siempre se quedan en las ciudades. Alexis observó al muerto.
Vio cómo sus dedos, negros por la necrosis y el hielo, se cerraban alrededor del alambre de púas, ignorando los cortes, ignorando el dolor. Ha cambiado, dijo Alexis, y la realización le cayó encima como una losa. No se congeló. Siguió caminando. ¿Qué significa eso?, preguntó Lucrecia, con la voz temblorosa. Alexis se giró hacia el grupo. Su rostro estaba pálido. Significa que están migrando, dijo Alexis, mirando a sus compañeros uno por uno. Abajo no queda comida. Las ciudades están vacías. Un segundo crujido sonó en el bosque. Luego otro. Y otro más. Alexis volvió a mirar por la mirilla. Detrás del caminante de la chaqueta de esquí, entre la bruma del bosque, empezaron a aparecer más siluetas. 1 docena. 20. Sombras tambaleantes que emergían de la oscuridad de la montaña, subiendo la pendiente implacablemente. Abajo, en el valle, los hombres con armas y perros se preparaban para cazarles. Pero arriba, en el bosque que creían su santuario, los muertos habían aprendido a escalar. El refugio ya no era un refugio. Era una trampa. Alexis aseguró el cerrojo de la puerta con mano temblorosa, mientras el sonido de decenas de manos muertas empezaba a rasguñar las paredes exteriores de la cabaña, buscando una entrada, buscando calor, buscando carne. «Apaguen la luz», ordenó Alexis en la oscuridad. «Ya están aquí». La luz del amanecer no trajo esperanza, solo trajo visibilidad a la pesadilla. La noche anterior había sido un presagio, una advertencia susurrada por el destino. Aquel caminante solitario que rascaba la puerta, aquel que Alexis había despachado con un golpe seco de su machete antes de que el sol despuntara, no era el verdadero peligro. Era solo la mosca que anuncia la llegada de la podredumbre. El cadáver del infectado yacía ahora a unos metros de la entrada, con la cabeza abierta como una fruta podrida, pero nadie tenía estómago para moverlo. Todos los ojos estaban fijos en el camino de tierra que serpenteaba montaña arriba. El sonido de un motor diésel rompió el silencio sagrado del bosque. Era un rugido mecánico, tosco y desafiante, que espantó a los pájaros de las copas de los pinos. «Vienen», dijo Santiago, el más joven de los hombres, con apenas 20 años, ajustando la mira de su carabina calibre 22. Sus manos temblaban ligeramente, no por cobardía, sino por esa adrenalina ácida que precede a la violencia. Alexis, de pie junto a la ventana fortificada con tablas de roble, asintió sin decir palabra. Miró a su alrededor. Las 9 personas que componían su pequeña familia apocalíptica estaban paralizadas. 5 mujeres y 4 hombres que habían sobrevivido al colapso de la civilización, solo para descubrir que la barbarie humana había sobrevivido intacta. Una camioneta negra, blindada de forma casera con planchas de metal soldadas a las puertas y una rejilla de acero en el parabrisas, apareció en la curva final. No venían en son de guerra, al menos no todavía. Avanzaban despacio, con una arrogancia que helaba la sangre. Del espejo retrovisor colgaba un trapo blanco, sucio de grasa y tierra. Una bandera de parlamento. ¿Disparo?, preguntó Santiago, con el dedo acariciando el gatillo. «No», ordenó Alexis, su voz era un gruñido bajo. «Quieren hablar. Vamos a escuchar qué mentiras tienen para decir. Pero que nadie baje la guardia. Sofía, lleva a las chicas al cuarto trasero. Lucrecia, tú serás nuestros ojos en la retaguardia. Jorge, cubre a Lucrecia». La camioneta se detuvo a 20 metros de la cabaña. El motor quedó en marcha, un ronroneo grave que vibraba en el pecho de los sobrevivientes. La puerta del conductor se abrió con un chirrido metálico y de ella descendió un hombre. No parecía un monstruo. Parecía un gerente de banco que había perdido la cabeza. Llevaba una camisa polo impecablemente limpia, algo imposible en estos tiempos, y unos pantalones tácticos. Llevaba gafas de sol oscuras, aunque el sol apenas lograba atravesar el follaje denso. Sonreía. Esa sonrisa era lo peor de todo. Era la sonrisa de un lobo que sabe que el corral no tiene cerrojo. El hombre levantó las manos abiertas, mostrando que no empuñaba armas, aunque llevaba una pistola cromada en la cintura, exhibida con descaro. «Buenos días, vecinos.
gritó el hombre. Su voz era clara, proyectada con la confianza de quien se sabe respaldado por un ejército. ¿Qué lugar tan encantador tienen aquí arriba? Un poco rústico, pero tiene carácter. Alexis abrió la puerta principal de la cabaña a apenas unos centímetros, lo suficiente para apuntar con su fusil, un Mossberg calibre 308 que había conseguido en los primeros días del caos. «Diga lo que tenga que decir y lárguese», gritó Alexis. El eco de su voz rebotó en los árboles. El emisario soltó una carcajada breve, seca. Directo al grano. «Me gusta. Mi patrón, el señor Vargas, les manda saludos. Vimos a sus chicas ayer en el arroyo. Muy rápidas. Muy saludables». El hombre se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos inexpresivos, muertos. «Miren, no queremos gastar balas. Las balas son caras y ustedes parecen gente razonable. Así que vengo con una oferta generosa. Una amnistía». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el viento parecía haber dejado de soplar. «Esta es la propuesta», continuó el emisario, paseándose frente a la camioneta como si estuviera dando una lección. «Ustedes tienen cosas que nosotros queremos. Tienen armas, aunque sean pocas. Tienen medicinas, sabemos que saquearon la farmacia del pueblo antes de subir aquí. Y tienen compañía femenina». Lucrecia, agazapada junto a la ventana del lado norte, sintió una náusea violenta subirle por la garganta. Apretó la empuñadura de su revólver hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Entreguen todo», dijo el hombre, su tono endureciéndose. «Todas las armas. Todos los antibióticos y analgésicos. Y a las 5 mujeres. Ellas vendrán con nosotros al valle. Estarán protegidas. Entretenidas». «¿Y nosotros?», preguntó Santiago desde dentro, con la voz quebrada por la rabia. «Ustedes, los hombres, pueden irse», respondió el emisario con un encogimiento de hombros. «Les dejaremos una mochila con agua y comida para 2 días. Pueden cruzar la montaña hacia el norte. Les perdonamos la vida. Es un trato justo. La vida a cambio de bienes». Alexis sintió como la sangre le golpeaba las sienes. El mundo se había acabado, los muertos caminaban sobre la tierra devorando a los vivos, y aún así, la maldad más pura seguía latiendo en el corazón de los hombres. «Tienen hasta el atardecer», dijo el emisario, volviendo a ponerse las gafas. «Si no vemos una bandera blanca en el porche y a las mujeres formadas afuera para esa hora, subiremos. Y créanme, amigos, no querrán que subamos por las malas. Al patrón le gusta divertirse y no tiene paciencia». El hombre subió a la camioneta, dio un bocinazo burlón y retrocedió por el camino de tierra, desapareciendo entre los árboles. La reunión en la sala principal de la cabaña fue un caos de gritos y llantos contenidos. El aire estaba viciado por el miedo y el olor a sudor. «Tenemos que irnos ya», gritaba Santiago, uno de los más jóvenes del grupo. «Podemos salir por la parte trasera, subir por el sendero de las cabras y perdernos en el bosque antes de que vuelvan». «¿Y a dónde vamos a ir, idiota?», replicó Diego, golpeando la mesa de madera. «¿Escuchaste lo que dijo Alexis? Ese zombi de anoche no estaba solo. El bosque está infestado. Si salimos al descubierto sin un refugio, somos comida para los muertos antes de que caiga la noche. Es mejor que ser esclavos de esos animales». Intervino Valeria, una de las mujeres que había sido perseguida el día anterior. Tenía los ojos rojos de llorar, pero su voz era firme. «Yo no voy a ir con ellos. Prefiero pegarme un tiro aquí mismo. No voy a dejar que me toquen». Lucrecia se puso de pie. Su estatura era imponente y su presencia calmó un poco el alboroto. Sofía y las 2 hermanas Carla y Leticia la miraban como a una líder. «Nadie se va a suicidar y nadie va a huir como una rata», dijo Lucrecia, mirando a cada uno a los ojos. «Si corremos, nos cazarán con los perros o nos comerán los infectados. Si nos rendimos, las mujeres sufriremos un destino peor que la muerte y los hombres, ¿creen que los dejarán ir? Los matarán por la espalda apenas caminen 100 metros. No dejan testigos.
Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Sofía, abrazando a Valeria, que aún estaba en shock. Alexis, que había estado en silencio mirando un mapa topográfico sobre la mesa, levantó la vista. Sus ojos estaban oscuros, decididos. «Peleamos», dijo Alexis. La palabra flotó en el aire, pesada y definitiva. «Ellos son más», dijo Santiago. «Tienen mejores armas. Tienen blindaje. Pero nosotros tenemos el terreno», explicó Alexis, señalando el mapa. «Ellos tienen que subir por un camino estrecho. La cabaña está en una posición elevada. Es una fortaleza natural. Si fortificamos las ventanas, preparamos trampas en el camino y aguantamos, podemos hacerles tanto daño que decidan que no valemos la pena». «¿Y si no se rinden?», preguntó Santiago. «Entonces nos llevamos a todos los que podamos al infierno con nosotros», sentenció Alexis. «Pero no les daremos nada. Ni una bala. Ni una pastilla. Y por sobre todas las cosas, no les entregaremos a nadie». La decisión fue tomada. No hubo votación, solo un asentimiento colectivo nacido de la desesperación. Comenzaron a trabajar de inmediato. La tarde se consumió en un frenesí de actividad febril. Los hombres arrancaron las tablas del piso de las habitaciones traseras para reforzar las ventanas delanteras, dejando solo aspilleras estrechas para disparar. Las mujeres, lideradas por Lucrecia, prepararon cócteles Molotov con las últimas reservas de gasolina y botellas de licor vacías. Llenaron ollas con agua y aceite, listas para hervir si intentaban acercarse a las puertas. Cada martillazo resonaba como un latido de corazón en el bosque silencioso. Sabían que los narcos los estaban vigilando desde abajo, riéndose, esperando. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras los picos de la montaña, tiñendo el cielo de un violeta amoratado, el refugio estaba transformado. Ya no era una cabaña, era un búnker de madera y desesperanza. Alexis repartió las municiones. Eran pocas. 20 balas por persona, o un par más, según el calibre. «Disparen solo si tienen blanco seguro», instruyó. «A la cabeza o al pecho. No desperdicien nada». La oscuridad cayó sobre ellos como una manta de plomo. Y con la oscuridad, comenzó el juego. Primero fue la música. Desde el valle, potentes altavoces comenzaron a escupir una música estridente, distorsionada. Era una mezcla de sonidos agresivos y electrónica oscura a un volumen tan alto que hacía vibrar los vidrios que quedaban. «¿Qué demonios hacen?», susurró Valeria, tapándose los oídos. «Guerra psicológica», murmuró Alexis, observando a través de una rendija. «Quieren que no durmamos. Quieren agotarnos, ponernos nerviosos antes de atacar». Luego vinieron los gritos. Voces de hombres, amplificadas por megáfonos, lanzando las obscenidades más viles imaginables. Describían con detalle gráfico lo que harían con las mujeres, cómo desmembrarían a los hombres. Disparaban ráfagas al aire, trazadoras que cortaban la noche como latigazos de fuego, solo para recordarles su poder. «Salgan, ratitas», gritaba una voz ronca. «El gato tiene hambre». El ruido era ensordecedor, constante, enloquecedor. Dentro de la cabaña, la tensión era insoportable. Pero los narcos, en su arrogancia, habían olvidado la regla fundamental del nuevo mundo: el ruido atrae. El sonido viajaba millas en el aire limpio de la montaña, rebotando en los cañones, bajando a las hondonadas profundas donde la luz del sol rara vez tocaba el suelo. Y en esas hondonadas, cosas que deberían estar muertas levantaron la cabeza. Alexis estaba en la ventana delantera cuando vio el primer movimiento. No eran los narcos. «Atentos». Siseó. «Veo sombras». De repente, el tiroteo comenzó. Pero no era un asedio total. Los narcos disparaban desde la linde del bosque, probando las defensas, buscando puntos débiles. Las balas impactaban contra la madera gruesa, haciendo volar astillas al interior. «Fuego a discreción», ordenó Alexis. Santiago y Jorge abrieron fuego. El estruendo dentro de la cabaña fue brutal. Vieron caer a uno de los atacantes que intentaba correr hacia el porche.
Alexis y Diego arrojaron molotovs, creando charcos de fuego anaranjado en la entrada que iluminaron la noche espectral. Luego, tomaron sus armas y se cargaron a 2 atacantes. Alexis le abrió un tercer ojo a uno con su fusil y Diego neutralizó a otro con un tiro de escopeta en el hombro. El grupo gritó de euforia. Los estaban reteniendo. Podían ganar. Los narcos retrocedieron momentáneamente, sorprendidos por la ferocidad de la resistencia. El fuego crepitaba afuera y el humo negro se colaba por las rendijas. «¡Recarguen!», gritó Lucrecia. «No se detengan». Fue entonces cuando Alexis lo escuchó. No venía del frente, donde ardía el fuego y donde los narcos reagrupaban sus fuerzas. Venía de atrás. De un lado del bosque que daba a la pared de roca, el lado que consideraban seguro. Era un sonido húmedo, como de carne golpeando madera. Y luego un crujido. Asterisco crack. La barricada de la puerta trasera, la que habían reforzado con menos empeño porque nadie podía subir por ahí, se estremeció violentamente. «¿Qué fue eso?», preguntó Sofía, con los ojos desorbitados. El ruido exterior de la música de los narcos seguía bombardeando, pero este nuevo sonido estaba aquí, pegado a ellos. No eran botas militares. No eran gritos de guerra. Eran gemidos. Gemidos guturales, hambrientos, multitudinarios. Alexis corrió hacia la parte trasera de la casa y miró por una grieta entre las tablas. Su sangre se heló instantáneamente, más fría que el invierno nuclear. A la luz de la luna y el resplandor lejano del fuego delantero, vio rostros. No eran 10, ni 20. Eran docenas. Pálidos, con la piel desgarrada, ojos blancos lechosos clavados en la madera. Habían subido por el acantilado, atraídos por el concierto de muerte que los narcos habían orquestado. Una mano grisácea atravesó una tabla podrida, sus uñas negras arañando el aire vacío a centímetros de la cara de Alexis. «Santiago. Lucrecia», gritó Alexis, y su voz destilaba un terror que nunca había mostrado ante los hombres armados. «Olviden el frente». «¿Qué pasa?», gritó Santiago, disparando aún hacia la carretera. «El ruido», rugió Alexis, retrocediendo mientras la madera de la puerta trasera comenzaba a ceder bajo el peso de una masa de cuerpos muertos. «Los trajeron a todos. Están rompiendo la barricada de atrás». En ese instante, una tabla principal se partió con un estruendo seco. Un brazo, luego una cabeza, y finalmente un torso putrefacto se abrieron paso hacia la cocina. El olor a muerte antigua inundó la habitación, superando al olor a pólvora. Estaban atrapados. Por el frente, los lobos humanos con sus armas automáticas. Por la espalda, la marea incesante de los muertos. Y las municiones se estaban acabando. Alexis levantó su arma hacia el intruso que entraba en la cocina, pero al apretar el gatillo, solo escuchó el metálico y seco sonido de la recámara vacía. Asterisco clic. El sonido de ese clic fue más fuerte que cualquier explosión. Resonó en los oídos de Alexis como una sentencia de muerte, un veredicto frío dictado por el juez de la mala fortuna. El percutor golpeando el vacío. El cargador agotado. Frente a él, la criatura que alguna vez fue un hombre, ahora reducida a una masa de instintos caníbales y carne grisácea, soltó un gruñido húmedo. Sus ojos, nublados por cataratas lechosas, se fijaron en el cuello de Alexis. La boca del infectado se abrió, revelando encías negras y dientes rotos, listos para desgarrar. Alexis no tuvo tiempo de pensar, solo de reaccionar. El pánico es un combustible volátil, a veces te congela, pero otras veces te quema por dentro hasta que te mueves. Soltó el fusil sin municiones, que cayó con un ruido sordo sobre la madera del piso, y se lanzó hacia un lado justo cuando el muerto se abalanzaba. Las manos frías y pegajosas del infectado rozaron su camisa, dejando un rastro de suciedad y sangre coagulada. «¡Atrás!», gritó Alexis, su voz quebrada por la adrenalina. Retrocedió hasta chocar con la encimera de granito. Sus manos buscaron a ciegas algo, cualquier cosa. Sus dedos se cerraron alrededor del mango de madera de un cuchillo de chef que había quedado olvidado en la preparación de la cena, una cena que nunca llegaron a comer.
El zombi se giró con una lentitud antinatural, sus articulaciones crujiendo como ramas secas. Volvió a embestir. Esta vez, Alexis estaba listo. Con un rugido que salió desde lo más profundo de sus entrañas, clavó la hoja de acero en la cuenca del ojo izquierdo de la criatura. Hubo un sonido repugnante, como el de una bota hundiéndose en lodo espeso. El infectado se sacudió violentamente, sus manos arañando el aire a centímetros del rostro de Alexis, hasta que finalmente las luces de esa maquinaria biológica se apagaron. El cuerpo cayó pesadamente, arrastrando a Alexis al suelo con él. Jadeando, Alexis empujó el cadáver lejos de sí. El hedor era insoportable, una mezcla de amoníaco y carne podrida que le revolvió el estómago. Pero no había tiempo para vomitar. Alexis. La voz de Lucrecia llegó desde el pasillo. Él se levantó, limpiándose las manos en los pantalones. «¿Estoy bien?», mintió. No estaba bien. Nadie estaba bien. Han entrado por la cocina. Necesitamos bloquear esto. Lucrecia apareció con Santiago, el más joven del grupo, cargando un viejo mueble librero. Entre los tres, empujaron el pesado objeto contra la puerta trasera destrozada y la ventana rota por donde el muerto había entrado. El silencio que siguió fue breve y engañoso. En el frente, Diego y Jorge agotaban su munición contra los atacantes que caían a una menor tasa de la esperada. Eran expertos en combate cercano, sabían cómo esquivar los tiros. Uno de ellos abrió fuego con su AR-15 y abatió a Jorge. Los proyectiles trasparon las maderas de la pared de la cabaña y al menos 4 impactos cegaron instantáneamente su vida. Diego quedó helado, demasiado. Otro atacante avanzó disparando sin parar contra la puerta de la casa y rompió el cerrojo, haciendo que la misma se abra. Diego reaccionó instintivamente y se abalanzó contra la puerta. Sofía, que espiaba desde la parte alta de la escalera que lleva al primer piso, le gritó que se corriera de ahí, pero era tarde. Una ráfaga de ametralladora lo dejó de pie, en silencio, como si no hubiese advertido que ya estaba muerto en vida. Cayó de rodillas y se desplomó sobre la puerta, cumpliendo su misión con su último aliento. Sofía, Valeria, Carla y Leticia miraban con horror los cuerpos de sus amigos. Estaban en shock, sabían que el final estaba muy cerca y que estaban muy lejos de haber padecido las peores inclemencias del apocalipsis. ¿Cuántas balas te quedan?, le preguntó Santiago a Alexis, temblando visiblemente. Su rostro estaba sucio de hollín y lágrimas secas. Alexis recogió su fusil del suelo, abrió la recámara vacía y buscó en sus bolsillos. Solo encontró pelusa y desesperación. Aún no podía creer que sus compañeros de supervivencia estuviesen tirados sin vida a pocos metros de ellos. «Ninguna para este», dijo Alexis con voz grave. «Tengo 6 cartuchos para la escopeta de caza. Eso es todo». Lucrecia apretó su revólver. «Me quedan 4. A mí medio cargador de la carabina», añadió Santiago. Se miraron. La matemática de la muerte no cuadraba. Afuera había al menos 20 hombres armados hasta los dientes, hombres crueles que habían perdido su humanidad mucho antes de que el mundo se acabara. Y detrás de ellos, dispersos en el bosque, los muertos. De repente, una voz amplificada por un megáfono rompió la quietud del amanecer. Era una voz rasposa, arrogante, cargada de una falsa cordialidad que helaba la sangre. «Buenos días, bellas durmientes», bramó la voz desde la línea de árboles. «Espero que estén disfrutando el espectáculo. Nosotros la estamos pasando increíble». Alexis se arrastró hasta una de las ventanas tapiadas y miró a través de una rendija entre las tablas. Ahí estaban. Los narcos habían dejado de esconderse. Se desplegaban en abanico frente a la cabaña, sin cubrirse demasiado. Sabían que los de adentro apenas tenían munición. Llevaban chalecos tácticos, rifles de asalto AR-15 y AK-47. Algunos fumaban cigarrillos con una calma insultante. El líder de esa operación, el mismo hombre que antes les había hecho esa oferta maldita, bajó el megáfono y levantó una mano. «Se acabó la paciencia», gritó, ya sin el aparato. «Les dimos una opción. Ahora, vamos a entrar. A los hombres los vamos a despellejar vivos.
Y a las mujeres, bueno, ellas van a desear haber muerto con ustedes. Hijos de perra. Susurró Lucrecia, apretando el revólver. Al suelo. Gritó Alexis, intuyendo lo que venía. La orden del líder narco fue un simple movimiento de dedo. El mundo se desintegró. No fue un disparo, fue una tormenta. 12 armas automáticas abrieron fuego al mismo tiempo. El sonido fue ensordecedor, un trueno continuo que borraba cualquier pensamiento. Las balas atravesaron las paredes de madera de la cabaña como si fueran de papel. Las ventanas estallaron en una lluvia de cristales afilados. Astillas de madera volaban por el aire como metralla, hiriendo la piel de los que estaban agazapados en el suelo. El polvo se levantó del suelo, llenando el aire de una neblina asfixiante. Alexis se cubrió la cabeza con los brazos, sintiendo el impacto de los proyectiles golpeando los muebles a su alrededor. Un jarrón explotó. Una vieja radio se hizo añicos. Era un infierno de ruido y destrucción. No estaban disparando para matar, no todavía. Estaban disparando para demoler. Para aterrorizar. Para demostrar que no había refugio posible. El tiroteo cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando un pitido agudo en los oídos de Alexis. Ahora. Gritó alguien afuera. Escucharon el sonido de botas corriendo sobre la grava, acercándose al porche. Están entrando. Gritó Santiago, presa del pánico, levantándose para disparar a ciegas hacia la puerta principal. No, Santiago, espera. Intentó detenerlo Alexis, pero fue tarde. La puerta principal voló en pedazos, no por una patada, sino por una escopeta recortada que reventó las tablas que la componían. 2 hombres entraron, vestidos de negro, con máscaras de calavera cubriendo la mitad de sus rostros. Santiago disparó su carabina. Uno de los atacantes cayó, gritando y agarrándose el muslo, pero el otro respondió con una ráfaga corta y precisa. Santiago fue sacudido violentamente hacia atrás, como si un cable invisible hubiera tirado de su pecho. Cayó sobre la alfombra, con 3 agujeros rojos floreciendo en su torso. Sus ojos miraban al techo, sorprendidos, mientras la vida se le escapaba en un suspiro gorgoteante. Santiago. El grito de Lucrecia fue desgarrador. Alexis no podía permitirse el lujo del duelo. Se levantó detrás del sofá volcado y disparó la escopeta. El atacante que quedaba en pie recibió el impacto en el pecho. El chaleco antibalas detuvo los perdigones, pero la fuerza del impacto le rompió las costillas y lo lanzó hacia atrás, fuera de la casa. ¡Arriba! ¡Todos arriba!, ordenó Alexis, agarrando a Lucrecia del brazo. No podemos defender la planta baja. Corrieron hacia las escaleras. Los pasos de más hombres entrando a la cabaña resonaban abajo. Eran risas, eran gritos de guerra. Los narcos estaban disfrutando esto. Era un deporte para ellos. Se atrincheraron en el pasillo de la planta alta. Alexis empujó un pesado armario de roble para bloquear la escalera, creando una barricada improvisada. Abajo, se escuchaba cómo destrozaban todo. «Salgan, ratitas», gritaba uno. «El gato tiene hambre». Alexis miró a las mujeres. Lucrecia estaba pálida, pero firme. Sofía estaba en shock, temblando incontrolablemente. Valeria y las hermanas estaban escondidas debajo de las camas de un cuarto del primer piso. «Escúchenme», dijo Alexis, tomándolas por los hombros a Sofía y a Lucrecia, mirándolas a los ojos. «No vamos a dejar que las toquen». Antes de eso. No terminó la frase. No hacía falta. Lucrecia asintió, entendiendo la promesa implícita. Preferían la muerte a lo que esos hombres ofrecían. De repente, el tiroteo exterior se reanudó, pero esta vez sonaba diferente. Era más caótico. Y había gritos. Pero no eran gritos de victoria. Eran gritos de confusión. ¿Qué demonios es eso? Se escuchó gritar al líder afuera. Alexis se acercó con cautela a la ventana del primer piso que daba al frente. Lo que vio le heló la sangre y, al mismo tiempo, encendió una chispa de macabra esperanza. El ruido.
Ese maldito ruido constante de las armas automáticas, los gritos, las explosiones. Había actuado como una campana de cena gigantesca, resonando en los valles y rebotando en las montañas. Desde la línea de árboles, donde minutos antes habían salido los narcos, ahora emergía algo más. No eran una docena. Ni siquiera 50. Era una marea. Cientos de cuerpos en descomposición salían de la niebla. Hombres, mujeres, niños, algunos todavía con ropa de excursionistas, otros con uniformes de policía desgarrados, y la mayoría con la ropa podrida de la vida cotidiana que habían perdido. Se movían como un solo organismo, una masa de carne hambrienta impulsada por el sonido del combate. La retaguardia de los narcos, que se había quedado vigilando los vehículos, fue la primera en caer. Alexis vio como un hombre que estaba recargando su arma fue agarrado por 4 pares de manos grises. No tuvo tiempo ni de gritar antes de que le arrancaran la garganta. La sangre brotó en un arco rojo brillante, contrastando con el verde opaco del bosque. «Son los muertos», gritó Alexis, girándose hacia las mujeres. Llegó la manada. Abajo, dentro de la casa, los narcos también se dieron cuenta. El sonido de cristales rotos y madera astillada fue reemplazado por gritos de terror puro. «Están entrando. Por las ventanas de atrás. Por todos lados», gritaba alguien en la planta baja. La batalla había cambiado. Ya no era una lucha por el territorio o por las mujeres. La pirámide alimenticia se había invertido en cuestión de segundos. Los depredadores humanos acababan de convertirse en presas. Afuera, el caos era total. El líder de los narcos disparaba su rifle en modo automático contra la masa que se le venía encima. Las balas destrozaban cabezas, arrancaban extremidades, pero por cada zombi que caía, 3 más ocupaban su lugar. No sentían miedo, no sentían dolor y no se detenían. «A los carros». «Retirada», aulló el líder, pero era inútil. Los vehículos estaban rodeados. Un grupo de infectados rompió la formación de los narcos. Vio como 2 hombres eran derribados y devorados vivos en el suelo, sus gritos ahogados por el sonido de la carne siendo desgarrada y los gruñidos guturales de los muertos. Dentro de la casa, la situación no era mejor. Los narcos que habían entrado intentaban salir, pero la entrada principal estaba bloqueada por la horda que entraba. Estaban atrapados con las víctimas que habían venido a cazar. «Suban. Suban», escuchó Alexis. Los narcos, desesperados, intentaban subir las escaleras, no para atacar a Alexis y a las mujeres, sino huyendo de la muerte que inundaba la planta baja. «No dejes que suban», gritó Lucrecia. Alexis apuntó la escopeta hacia el hueco de la escalera, por encima de la barricada. Vio la cara de uno de los asaltantes, un joven con los ojos desorbitados por el terror, trepando sobre sus compañeros. «Ayúdanos. Por favor», suplicó el narco, extendiendo una mano ensangrentada. Detrás de él, en la penumbra de la planta baja, se veían sombras moviéndose y se escuchaban los gritos agónicos de los que estaban siendo alcanzados. Alexis dudó un segundo. Era un enemigo. Minutos antes quería matarlos. Pero ahora, Alexis prefirió ahorrar un cartucho y dejar al atacante a merced de los infectados. «Atrás», rugió. «Si cruzan la barricada los mato». El caos era absoluto. El humo de la pólvora se mezclaba con el olor a muerte. El piso de madera vibraba con los disparos, los golpes y las caídas. De repente, un estruendo mayor sacudió la cabaña. Una granada. Alguien abajo, en su pánico, había detonado una granada. La explosión hizo temblar los cimientos. Parte del suelo del pasillo, cerca de la barricada, colapsó, tragándose el armario y creando una rampa de escombros que conectaba a ambos pisos. El humo era denso, cegador. Alexis tosió, tratando de limpiar sus ojos. «Lucrecia. Sofía», llamó. «Aquí», respondió Lucrecia. Estaba al otro lado del agujero en el suelo. Pero Sofía no estaba con ella. «¿Dónde está Sofía?». Un grito agudo les dio la respuesta.
Sofía había resbalado y caído hacia la planta baja, aterrizando sobre una pila de escombros y, desgraciadamente, cerca de uno de los narcos sobrevivientes. El hombre, herido y enloquecido, agarró a Sofía por el cabello, usándola como escudo humano mientras apuntaba su pistola temblorosa hacia la marea de zombis que llenaba la sala de estar. Pero también apuntó hacia arriba, hacia Alexis. «Súbanme o la mato. Tírenme una cuerda o le vuelo la cabeza», gritó el narco, con la saliva volando de su boca. Alexis apuntó su escopeta. Tenía un tiro limpio, pero si fallaba, o si el hombre tenía un espasmo al morir, Sofía moriría. Y detrás del narco, a solo 3 metros, 5 infectados avanzaban arrastrando los pies, con las manos extendidas. Estaban en un punto muerto mexicano, pero con el diablo como invitado de honor. «Suéltala», gritó Alexis. «Sácame de aquí», respondió el narco. Fue entonces cuando sucedió. Una de las ventanas del piso de arriba, a espaldas de Alexis, estalló. No por una bala, sino por un cuerpo. Un zombi había logrado trepar por el techo del porche y se lanzó a través del vidrio. Alexis se giró, sorprendido, y golpeó a la criatura con la culata de la escopeta, enviándola contra la pared. Pero al hacerlo, perdió de vista a Sofía y al narco. El infectado cayó al piso en la puerta de la habitación donde se escondían Valeria, Carla y Leticia. Las 3 estaban debajo de una cama y cuando el muerto vivo las vio, se empezó a poner de pie. Las 3 jóvenes salieron espantadas de su escondite y tomaron un colchón como escudo. El infectado se abalanzó contra ellas y un estruendo seco lo hizo caer de rodillas, para luego desplomarse en el suelo. Lucrecia le había volado la cabeza. Mientras tanto, se escuchó un disparo abajo. *van. Y luego el grito de Sofía. No de dolor, sino de horror puro. Alexis se asomó al borde del abismo. El narco había disparado a un zombi que se le acercaba, pero se había quedado sin balas. Los muertos se le echaron encima. El hombre soltó a Sofía para intentar defenderse inútilmente con sus manos. Sofía estaba en el suelo, rodeada. Gateaba desesperadamente hacia una esquina, pateando las manos podridas que intentaban agarrarle los tobillos. «Alexis», gritó ella, con los ojos clavados en los de él. Alexis miró a su alrededor. Lucrecia estaba al otro lado del agujero, apuntando a los infectados, buscando un tiro limpio. Logró eliminar a uno y luego tuvo que dispararle a otro que estaba intentando entrar por una ventana del primer piso. La escalera estaba destruida. Los narcos estaban siendo devorados abajo. La cabaña era una trampa mortal envuelta en llamas incipientes provocadas por la granada. Alexis logró neutralizar a otro más de un escopetazo, pero varios infectados se acercaban y solo le quedaba aún cartuchos. Para colmo, ya no tenía tiros limpios. El ángulo no lo estaba ayudando y Sofía estaba acorralada, solo protegida por tablones y escombros que demoraban un poco el avance de los infectados. El tiempo pareció detenerse. El sonido de los mordiscos, los gritos de los moribundos y el crepitar del fuego se fundieron en un zumbido sordo. Alexis cargó su último cartucho en la escopeta. Miró a Lucrecia, quien tenía lágrimas en los ojos y negaba con la cabeza, sabiendo lo que él estaba pensando. «Nos vemos en el infierno, cuida de las chicas», murmuró Alexis. Y entonces, saltó, absolutamente convencido de que era lo que tenía que hacer. El suelo se precipitó hacia él con la velocidad de una sentencia de muerte. Alexis impactó contra el piso de madera, lleno de escombros y tablones astillados, rodando sobre su hombro derecho para disipar la fuerza de la caída. El dolor estalló en su costado, agudo y caliente, como si una costilla hubiera protestado ante la violencia del impacto, pero la adrenalina era una droga poderosa. Se puso de pie antes de que su cerebro pudiera registrar el sufrimiento. El mundo a su alrededor se había convertido en una carnicería. Ya no había líneas de batalla. La cabaña, ese refugio que habían fortificado con tanto esfuerzo durante meses, era ahora una licuadora de carne y gritos. Los narcos, esos hombres que minutos antes parecían invencibles con sus chalecos tácticos y sus rifles de asalto, ahora disparaban a ciegas, presas del pánico absoluto.
A 3 metros de distancia, Sofía estaba acorralada contra una pared, rodeada de escombros y tablones. Un infectado, un hombre corpulento que alguna vez fue mecánico, con el overol ahora empapado en sangre negra, se abalanzaba sobre ella. Sofía sostenía un cuchillo de cocina con ambas manos temblorosas, pero la fuerza bruta de la cosa la estaba superando. Alexis no pensó. No había tiempo para calcular. Levantó la escopeta y liberó ese último cartucho que había cargado en el tejado. Asterisco, boom. El disparo a quemarropa decapitó al infectado, rociando con una lluvia espesa y oscura la pared. El cuerpo sin cabeza se desplomó como un títere al que le cortan los hilos. Alexis corrió, agarró a Sofía del brazo y la jaló con fuerza bruta. ¡Arriba! Tenemos que movernos. Gritó, su voz desgarrándose por encima del estruendo de los disparos y los alaridos. Lucrecia. Chilló Sofía, buscando con la mirada hacia el techo de la cabaña principal. Ella sabe el plan. Mintió Alexis, o quizás rezó en voz alta. Al sendero norte. Ahora. El caos jugaba a su favor, pero solo por unos segundos. La marea de muertos vivientes estaba fluyendo entre las brechas de la cerca como agua negra a través de una represa rota. Eran cientos. Quizás miles. Los narcos que quedaban vivos estaban siendo devorados en medio del patio. Vio a uno de los atacantes, un joven que no tendría más de 20 años, ser arrastrado hacia la oscuridad bajo un vehículo por 3 pares de manos putrefactas mientras vaciaba su cargador al cielo, gritando por su madre. Alexis y Sofía corrieron en zigzag, esquivando mordiscos y balas perdidas. Llegaron a la parte trasera de la cabaña, donde la pendiente de la montaña comenzaba a elevarse bruscamente. Allí, entre las sombras de los pinos, aparecieron Lucrecia y las chicas. Valeria había encontrado un AR-15 y Lucrecia un AK-47. Valeria le entregó el rifle de asalto a Alexis. ¡Excelente!, exclamó Alexis. Tenía unos 10 proyectiles en el cargador, no era poco en esas circunstancias. Lucrecia estaba pálida, respirando agitada. Sofía le preguntó si se sentía bien. He tenido días mejores, dijo, mientras les mostraba una mancha de sangre a la altura de los riñones. ¿Te dispararon?, preguntó Alexis. Una bala perdida, tal vez, dijo y cayó de rodillas. Todos corrieron a sostenerla y ayudarla a recostarse. La sangre brotaba de su espalda baja con más fuerza. Valeria y Sofía comenzaron a llorar y a acariciarle el rostro y el cabello. Alexis cubría el perímetro con su AR-15. Lucrecia se apagaba y con un último suspiro les dijo: «Cuídense, váyanse ahora, están a tiempo. Gracias por estos meses donde pude sentir que la humanidad tenía esperanza». Sus ojos dejaron de moverse, su respiración cesó, no había nada más que hacer. «Mierda», exclamó Sofía. «Tenemos que seguir», agregó Alexis con lágrimas en los ojos. Sofía tomó el AK-47 de Lucrecia, cerró sus ojos con su palma y los 5 comenzaron a correr hacia la parte alta de la montaña. Comenzaron el ascenso. La pendiente era brutal. No era un camino de senderismo, sino una cicatriz de tierra y roca suelta que subía casi verticalmente hacia la línea de nieve. Sus pulmones ardían con el aire frío de la madrugada, cada respiración se sentía como tragar vidrio molido. Detrás de ellos, el sonido de la masacre cambiaba. Los disparos de los narcos se volvían esporádicos, desesperados. El rugido gutural de la horda dominaba la noche. Pero entonces, entre el coro de muerte, se escuchó el rugido de un motor. Alexis miró hacia abajo desde una saliente de roca. Una camioneta blindada, abollada y cubierta de sangre, embestía a través de la masa de zombies, aplastando cuerpos bajo sus neumáticos todoterreno. Del vehículo saltaron 4 hombres. No eran narcos comunes. Se movían con disciplina militar. Y al frente de ellos, iluminado por el resplandor del incendio que consumía el campamento, estaba él. El jefe. El carnicero, un hombre calvo, con una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo y un rifle de francotirador en la mano. No le importaban sus hombres caídos. Miraba hacia arriba, hacia la montaña. Sus ojos encontraron a Alexis en la distancia.
Sigan subiendo, ordenó Alexis, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Nos han visto. El ascenso se convirtió en una tortura física y psicológica. La tierra dio paso a la grava, y la grava dio paso al hielo sucio. El aire se volvía más delgado, dificultando la oxigenación de sus músculos agotados. No puedo más, sollozó Sofía, resbalando y raspándose las rodillas contra la piedra afilada. Valeria la agarró del abrigo y la levantó de un tirón. Si paras, te comen o te matan ellos. Elige. El sonido de botas pesadas golpeando la roca resonó abajo. Los perseguidores eran rápidos. No llevaban el peso de la desesperación, sino el combustible del odio. Ahí están, gritó una voz ronca desde abajo. Una bala silbó, golpeando una roca a centímetros de la cabeza de Alexis. Las esquirlas de piedra le cortaron la mejilla. ¡Cúbranse!, gritó, lanzándose detrás de un afloramiento rocoso. El grupo de El Carnicero estaba a menos de 100 metros. Eran implacables. Pero detrás de los narcos, algo más subía. La horda no se había detenido en el campamento. Impulsados por el ruido de los nuevos disparos, los zombis comenzaban a trepar. Eran más lentos, tropezando, cayendo y volviendo a levantarse con huesos rotos, pero eran una marea incesante que le pisaba los talones a los asesinos. Es una carrera contra el diablo, murmuró Alexis, mirando su rifle de asalto. Sofía sostenía el AK-47 con firmeza. Dime si está listo para disparar, preguntó Sofía, mirando a Alexis. Préstamelo, dijo, tomándolo y revisándolo. Solo debes apretar el gatillo, quedan 5 tiros, está en semiautomático. Haré que cada disparo valga, dijo Sofía. El paso del diablo, dijo Valeria, reconociendo la geografía. Más arriba, donde el sendero se estrecha entre 2 paredes de granito. Es nuestra única oportunidad. Siguieron subiendo. La vegetación desapareció por completo, reemplazada por un desierto blanco y gris. La nieve les llegaba a los tobillos, luego a las pantorrillas. El frío era un enemigo silencioso, entumeciendo los dedos, haciendo que apretar un gatillo o empuñar un cuchillo fuera una labor titánica. Llegaron al paso estrecho. Era un corredor natural de apenas 2 metros de ancho, flanqueado por paredes verticales de roca de 30 metros de altura. El suelo era hielo puro. Alexis, gritó Sofía. Al final del paso, una figura bloqueaba la salida. No bloqueaba. Habían llegado a un callejón sin salida aparente, una pared de rocas derrumbadas por una avalancha antigua. Tenían que escalar, pero tomaría tiempo. Tiempo que no tenían. Se giraron. El Carnicero y sus 3 hombres de élite entraban por el otro extremo del paso estrecho. Uno de los hombres era el musculoso que había interceptado a Sofía y Valeria. Estaban jadeando, con los rostros rojos por el esfuerzo y el frío, pero sonreían. Fin del camino, ratas, gruñó el Carnicero, levantando su rifle. Pero antes de que pudiera disparar, un sonido húmedo y crujiente resonó detrás de ellos. El último de los narcos, el que cubría la retaguardia, fue jalado hacia atrás con una violencia repentina. No hubo grito, solo el sonido de dientes desgarrando la garganta. Los zombis habían llegado a la nieve. Sus pieles estaban azules, sus movimientos eran espasmódicos por el congelamiento incipiente, pero su hambre era calor puro. Eran docenas, amontonándose en la entrada del paso estrecho, empujando a los narcos hacia adentro. El Carnicero se dio cuenta de su error táctico. Estaba atrapado en el medio. Maten a los muertos, rugió, girándose para disparar a la masa de carne podrida que se les venía encima. Sofía vio la oportunidad y le disparó 2 proyectiles al narco musculoso. Uno de los disparos impactó en su chaleco antibalas y el otro a la altura de la cadera, que impactó tirándolo al piso. «¡Maldita perra!», exclamó el narco intentando apuntar su rifle contra ella, pero 2 manos grises lo tomaron del rostro y lo arrastraron cuesta abajo, donde otras manos y otras bocas hambrientas comenzaron a despedazarlo. «La roca»,
gritó Alexis, señalando una inmensa lasca de granito que sobresalía precariamente en la pared derecha del cañón, sostenida apenas por la presión del hielo y la tierra. «No tenemos explosivos», gritó Sofía. «No necesitamos explosivos, necesitamos física». Alexis corrió hacia la pared, buscando una grieta, algo. Otro de los narcos cayó, gritando mientras 3 infectados le abrían el estómago, sacando metros de intestinos humeantes como si fueran cuerdas calientes. El carnicero, viendo que su equipo moría, se giró de nuevo hacia Alexis, con los ojos inyectados en sangre y locura. «Si voy a morir, te vienes conmigo», aulló, ignorando a los zombis que ya le agarraban las botas. Apuntó su rifle hacia Sofía. Alexis no lo pensó. Se lanzó hacia adelante, no hacia el hombre, sino hacia una barra de hierro oxidada, resto de alguna antigua estructura minera, que sobresalía de la pared bajo la gran roca inestable. «¡Al suelo!», gritó a sus compañeras. Alexis se colgó de la barra con todo su peso, pateando la pared, usando la palanca, la gravedad y la desesperación. Sintió como sus músculos se desgarraban. Asterisco crack. No fue un sonido fuerte. Fue el sonido de la montaña cediendo. El carnicero disparó. La bala rozó el hombro de Alexis, quemando la carne, pero ya era tarde. La inmensa lasca de granito, de toneladas de peso, se desprendió. El tiempo se ralentizó. Alexis vio la sombra de la roca caer sobre el paso estrecho. Vio la expresión del carnicero cambiar de odio a terror absoluto. Vio a la horda de zombis levantar sus rostros podridos hacia la muerte que venía de arriba. El mundo se volvió blanco, gris y negro. El sonido fue tan fuerte que anuló la audición. La tierra tembló bajo sus pies, lanzándolos contra la pared del fondo. Una nube de polvo de roca y nieve pulverizada los engulló por completo. Alexis tosió, el polvo llenándole la boca. Todo estaba oscuro. O quizás estaba ciego. Se tocó la cara, había sangre, pero podía ver formas borrosas. El silencio que siguió fue lo más aterrador de la noche. Ya no había disparos. Ya no había rugidos. Ya no había gritos. Lentamente, el polvo se asentó. Donde antes estaba el paso estrecho y los enemigos, ahora había una muralla impenetrable de escombros, rocas y nieve compactada. Una tumba de piedra de 10 metros de altura. Debajo de eso estaban el carnicero, sus hombres y la vanguardia de la horda. Alexis intentó ponerse de pie, pero sus piernas fallaron. Valeria y Sofía se arrastraron hacia él. Estaban vivas. Golpeadas, magulladas, temblando incontrolablemente por el frío y el shock, pero vivas. «Lo lograste», susurró Sofía, con los dientes castañeteando. Alexis miró su hombro. Sangraba, pero la bala solo había cortado piel y músculo superficial. Podría caminar. Tenemos que subir el último tramo», dijo Alexis, con la voz rota. «Antes de que nos congelemos aquí». Se ayudaron mutuamente a escalar la pared de derrumbe del fondo, la que los había atrapado inicialmente. Ahora, con la adrenalina desapareciendo, cada movimiento era una agonía. Les tomó 1 hora alcanzar la cima de la cresta. Cuando llegaron, el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, una línea delgada de fuego dorado que contrastaba con el azul profundo y gélido de la alta montaña. Se dejaron caer en la nieve. Desde esa altura, el mundo parecía pequeño. Miraron hacia abajo, hacia el valle. La cabaña era una mancha negra humeante en medio del verde del bosque. Pequeños puntos oscuros se movían alrededor de las ruinas como hormigas sobre un dulce podrido. La horda seguía allí, reclamando su premio de carne muerta. Los narcos habían sido borrados de la existencia. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía, abrazando a Leticia, la menor del grupo, para darle calor. Su aliento formaba nubes blancas frente a su rostro. Alexis miró hacia el otro lado de la montaña. Solo había picos nevados, viento y soledad. No había una cabaña mágica esperándolos. No había un helicóptero de rescate. Habían perdido su comida, su refugio y a sus amigos. Estaban heridos. Estaban solos.
Pero mientras el primer rayo de sol le golpeaba la cara, calentando apenas un poco su piel helada, Alexis sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Era la sensación de ser dueño de su propio destino. Por terrible y corto que pudiera ser ese destino. Alexis tomó un puñado de nieve limpia, se limpió la sangre de la cara y miró a sus compañeras. Sus ojos reflejaban un cansancio infinito, pero también una determinación de acero. Ahora caminamos, dijo Alexis, su voz firme a pesar del frío. Caminamos hasta que encontremos algo o hasta que caigamos. Pero no moriremos hoy. Hoy no. Se pusieron de pie, 5 siluetas oscuras contra la inmensidad blanca. Dieron la espalda al humo, a la muerte y al pasado, y dieron el primer paso hacia el implacable y silencioso norte. El viento sopló fuerte, borrando sus huellas segundos después de que las hicieran, como si la montaña quisiera guardar el secreto de su supervivencia.